Un hombre negro le ofreció su chaqueta a una mujer que temblaba en la parada del autobús, sin saber que era una directora ejecutiva que cambiaría su vida para siempre. Solo tenía una chaqueta para enfrentarse al invierno más duro en décadas, así que decidió dársela a una desconocida que temblaba en la parada del autobús. Lo que Leon Reynolds no sabía, que ese sencillo gesto de bondad no solo calentaría a una desconocida aquella noche, sino que también encendería una chispa que transformaría por completo su vida devastada por la injusticia. El viento cortaba, como una navaja en las calles de Westridge, una ciudad conocida por sus imponentes rascacielos y la brecha entre ricos y pobres. La nieve caía sin cesar, convirtiendo el hormigón en una alfombra blanca que ocultaba la suciedad de la metrópolis. En el pequeño refugio de la parada de autobús de Windsor Avenue, Leon Reynolds Inolds, de 38 años, se apretaba contra el pecho un maletín gastado que contenía los últimos vestigios de su brillante carrera como arquitecto. 6 respuestas, negativas. 6 puertas cerradas sin explicación. 6 miradas que pasaban del interés a la sospecha en cuanto entraba en las salas de entrevistas. La misma historia se había repetido desde que Victor Dalton, su antiguo jefe, había difundido el rumor de que había robado proyectos de la empresa. Una mentira, una acusación sin pruebas. Un hombre negro demasiado talentoso para la comodidad de sus superiores blancos. El reloj digital de la farola marcaba las 9:37 p. El último autobús a las afueras, donde se encontraba la pequeña habitación alquilada que ahora llamaba hogar, llegaba tarde. Leon se ajustó la única chaqueta que le quedaba, un regalo de su hijo Eli en su último cumpleaños antes de que el niño, de 12 años, se mudara con su abuela, hasta que pueda volver a valerme por mí mismo, le había prometido. Una promesa que parecía más lejana con cada entrevista fallida cuando apareció. Era una mujer de unos 40 años vestida con ropa que sin duda costaba más que el alquiler de 3 meses. Tacones altos, un traje impecable, pero sin chaqueta. Caminaba apresurada, claramente fuera de lugar en esa parte de la ciudad. Su coche de lujo, aparcado al otro lado de la avenida, echaba humo por el capó. La mujer se golpeaba los brazos contra el cuerpo, temblando visiblemente mientras miraba, nerviosa, su teléfono móvil. León observaba en silencio, haciendo cálculos mentales. Su chaqueta le protegía del frío al que estaba acostumbrado. Disculpe, dijo, hacía cálculos mentales con la chaqueta contra el frío al que estaba acostumbrado a soportar. Disculpe, dijo acercándose con cautela. Vio la expresión de su rostro, esa mirada de aprensión que siempre tenía cuando se acercaba a alguien. Parece que tiene frío. ¿Le gustaría ponerse mi chaqueta mientras espera? Ella dudó, sorprendida. Gracias, pero no puedo aceptarla. Usted también está esperando al frío. Estoy acostumbrada. Leon esbozó una sonrisa, cansada. Además, tengo la impresión de que usted no suele esperar en las paradas de autobús. Algo en su voz, la dignidad intacta a pesar de las circunstancias, la hizo mirarlo más de cerca. No había lástima en su mirada, pero sí algo diferente. Respeto, tal vez. Sofía Loren, se presentó extendiendo la mano. Esperas en las paradas de autobús. Algo en su voz, la dignidad intacta a pesar de las circunstancias, la hizo mirarlo más de cerca. No había lástima en su mirada, sino algo diferente. Respeto, tal vez. Sofía Loren, se presentó, extendiendo la mano. Leon Reynolds, respondió él, quitándose la chaqueta y ofreciéndosela con delicadeza. Ella la aceptó, envolviéndose en la tela gastada que aún conservaba el calor de su cuerpo. Gracias, Leon. Eso es inesperado mientras charlaban sobre el tiempo y el retraso del autobús. Leon no se dio cuenta de que se le había caído un pequeño dibujo del bolsillo, un proyecto arquitectónico hecho a mano con una dedicatoria en la esquina. Para el mejor arquitecto del mundo. Te quiero, papá, Eli. Sofía lo recogió discretamente, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el estilo inconfundible del plano. Era revolucionario, innovador, exactamente el tipo de diseño que su empresa llevaba meses buscando. ¿Eres arquitecto?,
Preguntó entregándole el papel. La sonrisa de León desapareció. Lo era hace tiempo. Los faros del autobús iluminaron la parada, interrumpiendo la conversación. Sofía le devolvió la chaqueta, sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la guardó en el bolsillo. Quizá podamos continuar esta conversación en otro momento, en algún lugar más cálido, dijo antes de subir al autobús. León guardó la tarjeta sin mirarla, como tantas otras que había recogido de personas que prometían llamar pero nunca lo hacían. No sabía que acababa de conocer a la directora general de Lauron Innovations, una de las mayores empresas de arquitectura sostenible del país. No sabía que el dibujo que había visto por casualidad sería la clave para empezar, de nuevo, y ella, desde luego, no imaginaba que su vieja chaqueta le abriría puertas que años de cualificaciones no habían conseguido abrir. Si alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de bondad puede transformar vidas, sigue esta historia que acaba de empezar. Olvídate de suscribirte al canal para no te pierdas el próximo capítulo. ¿Qué vio Sofía en ese dibujo que tanto le intrigó? ¿Por qué un arquitecto con tanto talento como León estaba en paro? ¿Y qué pasaría cuando descubriera quién era realmente la mujer a la que le había ofrecido su única chaqueta en una noche helada? La lluvia empezaba a convertirse en granizo cuando León finalmente abrió la puerta gastada de su apartamento. Un pequeño estudio en un sótano reformado, mal iluminado y con manchas de humedad en las paredes. Tiró su maletín estropeado sobre la mesa y se dejó caer pesadamente en la única silla que tenía. Sacó un billete de $5 de su bolsillo, todo lo que le quedaba hasta el final de la semana. Sonó el teléfono. Era el doctor Harris, la abuela de Ellie. León, el director de la escuela, volvió a llamar. Ellie se ha metido en otra pelea. ¿Está bien? Sí. Pero León, defendiendo su honor. Un compañero dijo que su padre era un ladrón. La voz del hombre de 67 años temblaba. Víctor Dalton estaba ayer en el colegio. Su hijo estudia allí ahora. Al parecer, contó la historia de la expulsión por robo a otros padres. La furia que León había contenido estalló en su pecho. No era bastante con destruir su carrera. Dalton ahora estaba atacando a su hijo. Respiró hondo tratando de calmar su voz. ¿Puedo hablar con Ellie? El niño respondió con voz entrecortada. Papá, sé que no has robado nada. Por supuesto que no, hijo. Entonces, ¿por qué nadie te cree? La palabra mierda golpeó a León como una puñalada. ¿Cómo? ¿Se le explica la injusticia racial a un niño de 12 años? ¿Cómo se le dice eso en un mundo en el que la palabra de un hombre negro como Víctor Dalton, la palabra rara vez tenía el mismo peso? A la mañana siguiente, León se despertó decidido. Sacó la tarjeta de Sofía Lawrence de su chaqueta. Directora ejecutiva de Lauron Innovations, yo decía en letras doradas. Su primera reacción fue reírse con amargura. Probablemente otra ejecutiva blanca fingiendo ser amable, pero algo en el recuerdo de su mirada lo hizo dudar. No había lástima, había curiosidad genuina. Escribió el nombre de la empresa. El sitio web mostraba un impresionante edificio construido íntegramente con materiales sostenibles que revolucionaban arquitectura sostenible y con conciencia medioambiental. Era exactamente el tipo de empresa en la que León había soñado trabajar antes de que Dalton lo arruinara todo. El teléfono volvió a sonar. Señor Reynolds, soy Rachel, de Dalton Architecture. El señor Dalton desea verle. León se quedó paralizado tras haber destruido su reputación. ¿Qué más quería Dalton? La oficina de Dalton Architecture era la encarnación del poder corporativo. Cristal, acero y arrogancia en la planta 42. Víctor Dalton, 52 años, con el pelo canoso y aire de superioridad, le estaba esperando. León, qué amable has sido al venir, dijo con una sonrisa ensayada. Iré directo al grano. Hemos ganado el contrato para el Centro Cultural Westridge, pero necesitamos un enfoque innovador. León sintió que se le helaba la sangre. El Centro Cultural había sido su proyecto, el que Dalton le había robado y luego le había acusado de plagiar. ¿Quieres que trabaje para ti?, preguntó incrédulo.
como consultor anónimo, sin reconocimiento, por supuesto, con tu historial. Ya sabes, Dalton, piensa en tu hijo. Se merece algo mejor que un padre desempleado que vive en un sótano, ¿no crees? La humillación estaba calculada con la precisión de un bisturí. Dalton sabía que Leon estaba desesperado, sabía que al mencionar a Amy Yonesuntas, Ellie estaba tocando su mayor debilidad. ¿Puedo pensarlo?, logró decir entre dientes. Por supuesto, tienes hasta mañana. Ah. Y Leon. Si decides no aceptar, creo que la empresa Meridian Construction acaba de elaborar una lista de arquitectos en paro. Sería una pena que tu nombre apareciera en ella, ¿no crees? Leon salió tambaleándose del edificio con la amenaza, cerniéndose sobre él como una nube tóxica. Meridian era la mayor empresa de construcción de la región. Si entraba en su lista negra, nunca volvería a trabajar en la ciudad. En ese momento sonó su móvil. Un número desconocido. Señor Reynolds, soy Zoe Mills, asistente de la señora Lawrence, de Lauron Innovations. Nos gustaría invitarle a almorzar. Mañana. El destino parecía reírse de él. 2 reuniones, 2 empresas, 2 caminos completamente diferentes. 1, el camino de la humillación continua bajo la bota de Victor Dalton. El otro, un misterio. Esa noche, Leon se quedó mirando el techo descascarillado de su apartamento. En su bolsillo, la tarjeta de Lauron Innovations parecía pesar como el plomo. En su mente, el mensaje de Dalton exigiendo una respuesta, preguntándole cuándo podía volver a casa. Al otro lado de la ciudad, en la planta 50 de la Torre Lauron, Sofía examinaba los pequeños dibujos que había fotografiado discretamente en la parada de autobús junto a ella. James Chun, su director de proyecto, parecía impresionado. «Esto es exactamente lo que necesitamos para el proyecto Phoenix», dijo. «¿Quién es este tipo? ¿Alguien que le da su única chaqueta a un desconocido?», respondió Sofía sin apartar la vista del dibujo. «He descubierto que trabajaba en Dalton Architecture hasta que lo despidieron por presunto plagio». Dalton James frunció el ceño. «Ese racista arrogante. No me extraña que tenga un historial de robar ideas a empleados negros y latinos. Bueno, mañana con Leon Reynolds en persona», sonrió Sofía. «Tengo la sensación de que a Victor Dalton no le va a gustar nada». Lo que Sofía no sabía era que, en ese mismo momento, Victor Dalton estaba en su oficina mirando furioso un correo electrónico del comité del Centro Cultural Westridge. El proyecto había sido rechazado por falta de originalidad, y el comité estaba considerando otras empresas, entre ellas, Lauron Innovations. Furia de Dalton aumentó cuando su asistente entró en la habitación. «Señor, acabo de recibir una llamada. Lauron Innovations está intentando ponerse en contacto con Leon Reynolds para una reunión». El rostro de Dalton se endureció. ¿Era solo una coincidencia, o su antiguo empleado estaba buscando venganza? Ni siquiera Leon sabía que, al ofrecer su chaqueta a un desconocido aquella fría noche, había iniciado una guerra silenciosa entre 2 de los hombres de negocios más poderosos de la ciudad. Una guerra en la que, sin saberlo, él se convertiría en el arma más valiosa. ¿Qué elegiría Leon? ¿Aceptar la humillación de Dalton a cambio de un salario que le permitiría traer de vuelta a su hijo? ¿O arriesgarlo todo por la misteriosa propuesta de Sophia Lawrence? Y lo que sucedería cuando descubriera que su simple acto de bondad había puesto en marcha fuerzas capaces de humillación de Dalton a cambio de un salario que le permitiría traer de vuelta a su hijo, o arriesgarlo todo con la misteriosa propuesta de Sophia Lawrence. ¿Y qué pasaría cuando descubriera que su simple acto de bondad había puesto en marcha fuerzas capaces de derribar imperios corporativos? El restaurante Skyline, en la planta 47 del edificio Horizon, no era lugar para gente como Leon Reynolds, con ejecutivos con trajes baratos y mujeres con joyas exorbitantes. Parecía un pez fuera del agua. Sus manos ásperas se aferraban incómodas agarrando con torpeza el menú sin precios, lo que nunca es buena señal. «Señor Reynolds», se acercó Sophia Lawrence, elegante con su conjunto blanco acompañada por
un hombre asiático de aspecto serio. Este es James Chan, mi director de proyectos. Tras las peticiones, Sofía fue directa al grano mostrando una foto del dibujo que se le había caído a Lion del bolsillo. Esto es extraordinario, comentó. Este enfoque de la ventilación integrado en la estructura es revolucionario. Leon frunció el ceño. Es solo un dibujo de mi hijo basado en su diseño original para el Centro Cultural Westridge, interrumpió James colocando una carpeta sobre la mesa. Encontramos su propuesta original en los archivos del ayuntamiento, antes de las modificaciones. De Dalton, las modificaciones de Dalton. El corazón de Leon se aceleró. Por fin alguien había encontrado la prueba. Señor Reynolds, queremos que dirija nuestro equipo para el Centro Cultural Westridge. La comisión reabrió la licitación después de que el proyecto de Dalton fuera rechazado. La oferta era surrealista, el triple del salario, todos los beneficios y pleno reconocimiento por el diseño. ¿Por qué?, preguntó Leon aún receloso. Porque el talento genuino es raro, respondió Sofía, y porque empresas como la de Dalton no pueden seguir robando con impunidad. Esa tarde, al salir del restaurante, Leon notó que un coche negro lo seguía. Intentó despistarlo girando en esquinas al azar, pero el vehículo persistió hasta que se detuvo bruscamente delante de él. Victor Dalton salió con el rostro contorsionado por la furia. Así es como me agradeces corriendo a mi competidor. ¿Cómo sabías que esta ciudad me pertenece, Reynolds? Aquí no pasa nada sin que yo lo sepa. Dalton avanzó acorralando a Lion contra una pared. ¿Crees que una empresa como Lauron va a confiar en un negro acusado de robo? Solo te están utilizando para llegar a mí. Apártate, respondió Leon con calma. Ya oí tu oferta ayer. Era tu última oportunidad, siseó Dalton. Ahora me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en este país. No te tengo miedo. Tú sí deberías tenerme miedo, Dalton. Tu hijo va al Instituto Columbus, ¿no? Sería una pena que en el colegio se enteraran de que su padre tiene antecedentes penales. A Leon se le heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? Quizá un pequeño accidente con unos documentos, se encogió Dalton. ¿Quién te creería contra mí? Esa noche fue la más larga de la vida de Leon. La amenaza contra él lo atormentaba cuando Sofía lo llamó preocupada para decirle que Dalton estaba difundiendo rumores en el comité del proyecto. Leon tomó una decisión. Necesito tu ayuda, dijo. Tengo una idea. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Leon Reynolds apareció en la oficina de Dalton Architectures. Víctor, sonrió Dalton victorioso al verlo. Sabía que entrarías en razón. Quiero discutir tus condiciones, respondió Leon discretamente, activando la grabadora de su teléfono móvil. Mientras tanto, Sofía Lauron entró en una reunión con el comité del Centro Cultural llevando una gruesa carpeta. Señores, tengo pruebas de que Victor Dalton robó el diseño original del arquitecto Leon Reynolds, dijo, mientras repartía documentos meticulosamente organizados, correos electrónicos internos, registros de fechas y testimonios de antiguos empleados, todos apuntando al mismo hecho. Victor Dalton había amañado el proceso y robado el diseño de Leon en la oficina de Dalton. La conversación se estaba caldeando. Firma aquí, dijo Dalton, entregándole el contrato. Trabajarás en exclusiva para mí, sin reconocimiento alguno por la mitad de tu salario habitual, y las amenazas contra mi hijo cesarán si te comportas. Dalton sonrió con arrogancia. Leon dudó con el bolígrafo en la mano. ¿Por qué? ¿Me has hecho esto? ¿Por qué me has robado mi proyecto y luego me has despedido? Leon nunca olvidaría lo que sucedió a continuación. Dalton se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta casi un tono íntimo. Porque la gente como tú necesita aprender cuál es su lugar. ¿Acaso crees que mereces reconocimiento solo porque talentoso? Este mundo pertenece a gente como yo. Siempre ha sido así. El prejuicio descarado en su voz hizo que a Leon se le revolvió el estómago. Deberías darme las gracias, continuó Dalton. Te estoy dando una segunda oportunidad, incluso después del robo que cometiste. Los dos sabemos que nunca robé nada.
Eso no importa, se rió Dalton. Lo que importa es lo que la gente cree y ellos siempre me creerá a mí, dijo Leon levantándose lentamente. En realidad, Dalton, sí importa. Justo en ese momento, se abrió la puerta de la oficina y entró Sophia Lauron, seguida de James, Chen y dos hombres trajeados, uno de ellos con una placa de policía. Víctor, dijo Dalton. El detective. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre los cargos de fraude, extorsión y falsificación de documentos. La cara de Dalton se puso pálida cuando vio la grabadora en la mano de Leon. No pueden probar nada, replicó tratando de mantener la compostura. En realidad, respondió Sofía con calma, entregándole una carpeta al detective, podemos probarlo todo. La reacción de Dalton fue instantánea y violenta. De un movimiento repentino, tiró el ordenador al suelo y se abalanzó sobre Lyon, tratando de arrebatarle el móvil de la mano. «No vas a derribarme», gritó mientras le daba un puñetazo en la cara. En la confusión que siguió, Dalton logró escapar por la salida de emergencia, dejando a Lyon con un corte en la frente, pero con la grabación intacta. «No llegará muy lejos», aseguró el detective mientras pedía refuerzos por radio, y los paramédicos le curaban la herida. Lyon recibió un mensaje que le heló la sangre. «Leon, ven rápido, ha pasado algo en el colegio de Ellie». Su corazón latía con fuerza. ¿Habría cumplido Dalton su última amenaza? El mundo parecía girar a cámara lenta mientras Lyon intentaba comprender lo que estaba pasando. ¿Sería completa su victoria contra Dalton? ¿O perdería lo que más le importaba a su hijo? La carrera contra el tiempo acababa de empezar, e incluso con todas las pruebas reunidas, Lyon sabía que algunas heridas podrían no curarse nunca. ¿Qué le esperaba en la escuela de Ellie? ¿Cómo iba a afrontar un hombre que acababa de recuperar su dignidad profesional la posibilidad de perder algo infinitamente más valioso? Leon llegó al colegio de Ellie, escuela de Ellie, con el corazón en un puño. El patio estaba desierto, excepto por un grupo de adultos reunidos cerca de la entrada. Inmediatamente reconoció al doctor Harris, al director Johnson, y para su sorpresa, a su hijo, que parecía estar bien junto a ellos. Un hombre esposado era escoltado por dos policías. No era Dalton. «Papá». Ellie corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «No lo creí». El director Johnson se acercó con expresión grave. «Señor Reynolds, este hombre intentó entrar en la escuela afirmando ser un empleado del Departamento de Justicia con documentos falsos sobre el joven. Gracias a su hijo, ha sido detenido». «¿Puedes creer?» El director Johnson se acercó con expresión grave. «Señor Reynolds, este hombre intentó entrar en la escuela diciendo que era un empleado del Departamento de Justicia con documentos falsos sobre usted. Gracias a su hijo ha sido detenido». Leon miró a Ellie confundido. El niño sonrió. Dijo que era del gobierno, pero me preguntó dónde estaba usando mi apellido. Recordé lo que me enseñaste sobre la gente que intenta obtener información personal y se lo dije al profesor. El agente explicó. El sospechoso confesó haber sido contratado por Víctor Dalton para colocar documentos falsos en el registro de la escuela. Su antiguo asistente también acaba de proporcionar pruebas de otros casos similares. Leon abrazó a su hijo de nuevo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Fuiste más inteligente que todos nosotros». A la semana siguiente, los periódicos locales publicaron titulares sobre la detención de Víctor Dalton arrestado, un arquitecto, de renombre por fraude, extorsión y falsificación de documentos. Pero eso solo fue el principio. Dalton Architecture se derrumbó cuando otros antiguos empleados, animados por el ejemplo de Lyon, hicieron públicas sus historias. 6 meses después, Leon Reynolds estaba en su nueva oficina en Lauron Innovations. A través de la ventana panorámica, podía ver cómo tomaba forma el Westridge Cultural Center, su proyecto original, ahora mejorado y convirtiéndose en realidad bajo su dirección. «Papá, mira esto», gritó Ellie corriendo y agitando un periódico. «Estás en la portada de la revista Architectural Digest». El titular decía, «Renacimiento arquitectónico, como Leon Reynolds
revoluciona el diseño sostenible tras superar la discriminación del sector. Leon sonrió a su hijo. Hacía 3 meses que se habían mudado a un cómodo apartamento cerca de la escuela de Ellie. Las noches en coches y sótanos eran ahora solo un recuerdo lejano. Llamaron suavemente a la puerta. Sofía Laurón entró impecable como siempre. Jonathan, comité del Centro Cultural quiere adelantar la inauguración, anunció. Estaban impresionados con el ritmo del trabajo. Sus miradas se cruzaron por un momento, cargadas de algo más que la relación profesional que habían cultivado cuidadosamente durante los últimos meses. Leon, hay algo más, continuó. Víctor Dalton quiere llegar a un acuerdo, ofreciendo una confesión completa a cambio de una reducción de la pena. ¿Qué opinas?, preguntó Leon. Creo que la justicia no se trata de venganza, sino de restauración. Recuperarás tu reputación y tu futuro estará asegurado. Leon asintió. Diles que no tengo objeciones. Esa noche, mientras ayudaba a Ellie con los deberes, Leon recibió un mensaje. Era una invitación para dar una charla en la escuela secundaria, Columbus, sobre ética profesional y cómo superar los prejuicios. ¿Vas a aceptar?, preguntó Ellie. Sí, respondió Leon, mirando a su hijo que había heredado su resiliencia y su sentido de la justicia. Algunas historias deben ser contadas. 2 semanas más tarde, Leon subió al escenario del auditorio de la escuela. Cientos de rostros jóvenes lo miraban con curiosidad. Entre la multitud vio a Sofía, que le saludaba discretamente. Mi historia comienza con una chaqueta, comenzó, la única que tenía en una noche más fría de lo que podía soportar. Mientras hablaba, se fijó en los estudiantes negros y latinos que se enderezaban en sus sillas, atentos, como si fuera la primera vez que veían a alguien cuya historia reflejaba las posibilidades de sus propias vidas. Le di esta chaqueta a una desconocida que temblaba en la parada del autobús, no por heroísmo, sino porque reconocí en ella algo que yo sentía todos los días: la vulnerabilidad humana. El público estaba completamente en silencio. Lo que aprendí fue que nuestra dignidad no reside en lo que poseemos, en los puestos que ocupamos o en el reconocimiento que recibimos, sino en nuestra capacidad para mantenernos íntegros, incluso cuando el mundo intenta convencernos de que no somos suficientes para alcanzar nuestros objetivos, incluso cuando apenas tenemos lo suficiente para nosotros mismos. Sofía lo observaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Víctor Dalton creía que las personas como yo debíamos conocer nuestro lugar. Tenía razón, pero no en el sentido que él pensaba. Leon hizo una pausa. Nuestro lugar es donde pueden florecer nuestros talentos, donde se reconoce nuestra humanidad, donde podemos mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles: nunca dejéis que nadie defina vuestro valor. Después de la charla, mientras la multitud se dispersaba, Sofía se acercó. ¿Sabes lo que más me impresiona de ti, Leon? No es tu talento, aunque es extraordinario, es tu capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Él sonrió. Creo que deberías dar las gracias a esa fría noche, y yo debería dar las gracias a mi suerte por haber averiado el coche justo en esa parada de autobús. Sus dedos se tocaron ligeramente, un gesto tan sencillo como ofrecer una chaqueta a un desconocido en una noche helada. Mientras se alejaban juntos, Leon vio a Ellich charlando animadamente con otros estudiantes. Ya no era el niño que defendía a un padre acusado injustamente, sino un joven orgulloso de su historia. Ese día, todos comprendieron que la verdadera justicia no reside en derrotar a los adversarios, sino en reconstruir lo que ha sido injustamente destruido, que la dignidad no es solo un derecho, sino una fuerza que nadie puede quitarte y que, a veces, es precisamente cuando nos despojamos de lo poco que tenemos cuando descubrimos quiénes somos realmente.